tarde más de estudio bíblico. Vamos a orar para comenzar este tiempo. Vamos a pedirle al Señor que Él sea obrando en nuestra vida y que Él hable en nuestra vida. Así que vamos a orar. Buen Dios, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por el favor que tú tienes hacia nosotros. Señor, queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, a toda verdad. Tu palabra es buena y es viva. Permite que así, Señor, sea real en nuestro corazón y que podamos, Señor, alcanzar a percibir la maravilla que es conocerte a través de ella. Nos ponemos en tus manos y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ¿qué les parece si antes de estudiar las escrituras vayan abriendo su Biblia en el libro de Juan, capítulo 11, y su cuestionario? Pero antes de pasar, ¿qué les parece si entonamos un pequeño canto? Así que vamos a reproducir un pequeño canto para que ustedes lo cantemos todos juntos. Así que vamos a escuchar este hermoso canto y adoremos al Señor para que precisamente en este tiempo abramos nuestro corazón y nuestro entendimiento para escuchar su palabra. Señor, me asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti y la estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay. En mí andar mis gozos y tristezas, porque estás tú para dar gloria a ti la para adorar a ti la gloria, gloria, daremos solo a ti adoración. Tus caminos, bueno eres tú, y de esto cantaré, que por amor tu Hijo entregaste, confío en ti, y espero en ti, mi Rey, ante la gloria. Para
los primeros 16 versículos del capítulo de Juan. Del libro de Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 16. Vamos a leerlos. Dice así: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertar. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros, para que muramos con él. Hermanos, estamos en una historia muy conocida. Vamos a ver un poquito más a fondo qué pasó y cómo Dios nos quiere hablar a nosotros a través de esto. Sin embargo, es bien interesante ver varios aspectos y los vamos a ver por secciones. La primera es de la 1 a la 16. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, encontramos que Jesús estaba lejos de Betania, que era el lugar en donde estaba Lázaro. Betania era un lugar, aquí ahorita dice, estaba cerca de Jerusalén, y Jesús estaba al otro lado bautizando y haciendo otras actividades. Y fue cuando le llegó la noticia de que Lázaro, estaba muy enfermo. Curiosamente, hermanos, vemos aquí que Jesús, digamos de una manera a propósito, se quedó otros 2 días en ese lugar, y todavía no sé cuánto, suponemos un día o un día y medio más de llegar o sea, del tiempo que se hace para llegar a Betania. Es decir, Jesús se tardó muchos días en ir a visitar a aquel que amaba. Y aquí, hermanos, este es un capítulo en donde podemos hacernos tantas preguntas humanas y encontrarnos con la situación que todo el mundo hemos llegado a vivir, a experimentar, unos con golpe más fuerte, otros quizás de alguna manera un poco más natural, pero todos nos hemos enfrentado ante la muerte de un ser amado, de un familiar, de un buen amigo. Y este pasaje, hermanos, nos aclara el aspecto de Jesús en cuanto al corazón de alguien que está sufriendo por la pérdida de un ser amado. Pero también nos enseña cómo nosotros alcanzamos solamente a ver un panorama pequeño cuando Dios está haciendo algo muchísimo más extenso. Jesús sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Y que Él tenía poder para resolverlo. En un principio se limitó solamente a decir que esa enfermedad iba a ser para la gloria de Dios. Y bueno, hablar de la gloria de Dios, hermanos, la encontramos en 2 sentidos. La primera es que la curación permitiría sin duda a la gente ver la gloria de Dios. Y también
Ok, voy a retomarlo otra vez este aspecto. Cuando Jesús dice que esta sanidad es para la gloria de Dios, y ahorita lo vamos a ver con más énfasis, pero es importante para todo el recorrido del texto. Entendemos lo que es gloria de Dios, lo hemos visto en algunas ocasiones. Dar gloria a Dios es dar a conocer atributos de Dios, darle fama a Dios. Entonces, ¿cómo esta situación de Lázaro iba a dar fama a Dios? Nuestra naturaleza, quizás nuestra forma de ver las cosas, nuestra humanidad, solamente alcanza a ver o la mayoría de las veces solamente alcanza a ver la maravilla, ¿verdad?, de pensar que un muerto resucitó. Sin embargo, hermanos, acordémonos, vamos a situarnos un poquito en lo que estaba pasando. Estamos en Juan 11. Recordarán que el pastor Jefté dijo que hubo 7 milagros en Juan, se mencionan 7. Este es el séptimo, es el último. Y después de esto, después de estar en Betania, Jesús baja a Jerusalén y es con la entrada triunfal. Es decir, estamos ya a días de su crucifixión. Entonces, Jesús no solamente está diciendo, voy a hacer un milagro increíble para dar a conocer a Dios. No. Esta situación, hermanos, este milagro que estaba por ocurrir a Lázaro y que por eso el Señor Jesucristo, en su misericordia y en su amor, permitió o esperó más días de los que nosotros hubiéramos esperado ante una persona que nos dice se está muriendo. No es solamente la gloria de Dios por el milagro en sí, sino este milagro es la apertura, y lo vamos a ver al final de los versículos, para que Cristo vaya a la cruz. Este milagro es como la gota que derramó el vaso, la cereza del pastel, para que todo el Sanedrín se enoje. Y entonces, cuando Jesús sabe que tiene que ir, sabe el tiempo correcto, porque esta situación va a ser la cereza del pastel para que el Sanedrín busque matarlo. Entonces, es importante entender que cuando Jesús dice en el versículo 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, dice, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Es decir, el mensaje de Jesús es para que la gloria de Dios más fuerte, recordemos que es su cruz y su muerte y su resurrección, no el milagro. Entonces, no solamente es el milagro en sí mismo, y nosotros como seres humanos, como que es lo primero que vemos, como no lo sanó porque iba a ser algo más poderoso que sanar una enfermedad, ¿verdad? Y así lo pensamos, y eso es real. Pero aún hay un propósito aún más fuerte que glorifica más a Dios, que es la crucifixión de Jesús, y que esta situación iba a ser la apertura o el inicio del fin, por decirlo de una manera, para Jesús. Y esto glorificaría mucho más al Hijo y al Padre. Y espero no haberlos rebrujado mucho. Lo tenía muy claro aquí, pero a lo mejor a la hora de externarlo no tanto. Hay una frase que me encanta, hermanos, en estos primeros versículos, está en el versículo 5. Dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. Es decir, versículos atrás nos dice que Jesús se quedó unos días. ¿Para qué? Para que el Hijo del Hombre fuera glorificado. Es decir, para que la cruz, o para que la misión de Jesús se cumpliera. Pero no deja Juan de enfatizar el amor que tenía por Marta, por María y por Lázaro. Es decir, no fue Jesús alguien cruel y duro ante esta situación. Dice, el amor por los 3 hermanos, aunque pareciera contradictorio, se manifestó en su tardanza
esta demora aseguraría a las hermanas, a la multitud y a nosotros que no era una mera resucitación de un desmayo, sino también era una verdadera obra sobrenatural, al infundir vida en un cuerpo muerto que ya estaba en pleno proceso de descomposición. Es decir, hermanos, la tardanza de Jesucristo para ir y obrar era para también, sí, manifestar la muerte de Jesús y la gloria que Él iba a hacer a través de su cruz, pero para también enfatizar su poder del milagro de traer a la vida a alguien que había muerto y ya estaba en una situación de descomposición. Y entonces Jesús le dice a los discípulos, pues vamos a Judea, y los discípulos le dijeron, o sea, te quisieron matar hace unos días y quieres volver a ir allá, o sea, quieres ponernos en riesgo. Y entonces Jesús responde, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. En otras palabras, para no ahondar tanto en estos versículos, Jesús está diciendo, tranquilos, aún no ha llegado mi hora, ¿sí? O sea, Jesús está diciendo, aún podemos ir, aún podemos, y también Jesús aludía a que Él es la luz, ¿verdad? Sin embargo, haciéndolo en resumen, Jesús les estaba diciendo, todavía no ha llegado mi hora, vamos a visitar a Lázaro. Y entonces Jesús les dice, nuestro amigo Lázaro duerme, vamos con él, pero voy a ir a despertarlo. Juan, como que constantemente en los capítulos de Juan vemos que Jesús dice algo y como que no le entienden. Y Jesús tiene la hermosa paciencia de explicar. Y entonces les dijo, Lázaro duerme, voy a despertarle. Y los discípulos dijeron, pues si está dormido es buena señal, o sea, no está enfermo. Bueno, sí está enfermo, pero se está recuperando porque pudo dormir. Ellos pensaban en el sueño que se tiene para un sueño reparador, dormir solamente pues para descansar. Pero entonces Jesús fue cuando aclara, dice, Lázaro ha muerto y yo tengo que ir. Y qué bueno que ustedes no están ahí para que su fe crezca. A mí me impresiona, hermanos, saber que Jesucristo, aún en medio de las circunstancias, aún sabiendo que ya estaba a punto de morir, estaba a días de ser crucificado, aún Jesús estaba preocupado por la fe de sus discípulos. Entonces Jesús les dice, vamos, y qué bueno que no estuvieron en la muerte para que vean o para que puedan ser testigos de mi poder. Y aquí Tomás, hermanos, bueno, antes de eso, vamos a leer la pregunta 1 de su manual, que dice, ¿qué condición usa Jesús para describir la muerte de Lázaro? En el versículo 11, lo acabamos de ver, la condición que sus discípulos lo confundieron, ¿sí? Esa es la condición que Jesús usa, o la forma en que describe que murió. Sí, la forma más bien en que se expresa, no describe, en que se expresa que Lázaro ha muerto, ¿cómo la define Jesucristo? Esa es la pregunta. ¿Qué condición usa Jesús para describir la muerte de Lázaro? Bueno, ahí anotan su respuesta. Y bueno, vemos que Jesucristo con mucha entereza responde, y la verdad es que en la Biblia constantemente los que duermen habla de los que han muerto. Aún así los discípulos no la entendieron. Y hermanos, aquí es bien bonito el versículo 16, porque generalmente el apóstol o el discípulo Tomás no nos cae muy bien, ¿verdad? Siempre que pensamos en él es, el que dudó, nadie es como Tomás, nunca dudamos nosotros, pero a Tomás, pobrecito, lo aporreamos mucho cuando leemos su actitud. Y me llama mucho la atención porque aquí el 16, el único que dice, sí, vamos, y que tiene
que muramos con Jesús. O sea, fue el único valiente, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, su nombre en hebreo y su nombre en griego, que los dos significan lo mismo, mellizos. Lo más probable es que él haya tenido un mellizo, un gemelo o algo así. No se sabe, no se cree que haya sido uno de los 12, pero lo más probable es que él haya tenido un hermano mellizo. Pero bueno, Tomás les dice a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. No se refería a Lázaro, se refería a Jesucristo. Vamos a morir con él, ¿verdad? En ese momento, al menos Tomás estaba lleno de energía y fervor y fe para tomar la batuta. La verdad es que a veces nos quedamos solamente con el mal aspecto de Tomás, pero aquí es algo muy admirable lo que él hace, ¿verdad? Y bueno, aquí este es el inicio de la historia del milagro de Lázaro. Jesús, llega la noticia, se quedan todavía un espacio de tiempo, deciden regresar y Jesús empieza a hablar de cómo la gloria de Dios se va a manifestar a través de lo que está próximo a pasar. Y vemos, al final vemos los aprendizajes. Vamos a leer del versículo 17 al 32. Dice así: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Es una de las declaraciones más hermosas de las Escrituras. Vemos aquí que dice Juan que Betania ya estaba cerca de Jerusalén. Estaba a 15 estadios, quiere decir 3 kilómetros. Y bueno, para entender un poquito el contexto, podemos ver, hermanos, que los funerales eran muy distintos. Hace unos meses, mi suegra, que le gusta mucho la tanatología, nos explicaba que una de las costumbres de los judíos, cuando alguien muere, el primer paso antes de todo el funeral, que dura un tiempo, es bien como importante que los primeros momentos, no recuerdo si hay una cantidad de días, pero sí al menos un lapso de tiempo primero, donde sabiamente nadie se acerca a la familia que ha perdido pues a su ser querido, a la esposa, a los hijos, a la madre a lo mejor. No se acercan, los dejan llorar en su momento, los dejan vivir su momento de dolor y después ya empiezan a llorar junto con ellos. Pero no hay esta intención que a veces nosotros como, no sé, latinos, quizás como occidente, buscamos mucho y a veces uno dice: ay, no sé ni qué decir. Bueno, los judíos precisamente no dicen mucho, simplemente acompañan, están y dejan un poco también, están un poquito aparte para que ellos puedan vivir esta experiencia de duelo en una primera instancia. Ya después se dice que son 3 días de llanto doloroso, es decir, de clamor, de dolor, y alrededor de 1 mes de luto. Dice, son 3 días de llorar, luego un lamentarse profundo, 4 días más, y un lamentarse liviano por el resto del mes. Es decir, 1 semana de lamento profundo y lo que resta del mes de luto, de luto y de respeto. Entonces estaban en estos primeros días de lamento, de dolor, cuando Jesús llega.
dice, hacía 4 días, ¿verdad?, que Lázaro estaba en el sepulcro. Y no se sabe exactamente en dónde se encontraron Jesús y Marta, pero no fue ni en el sepulcro ni en su casa, porque había mucha gente ahí. Entonces la Biblia marca que hubo un encuentro un poco más cercano, más de ellos, más, digamos, íntimo. Y a mí me sorprende, hermanos, cómo Jesucristo tiene compasión de Marta. Vemos la reacción de Marta y luego de María. Recordemos también aquí como que Juan nos platica la otra parte o la otra cara de Marta. Siempre nos quedamos con la Marta, la que no tiene tiempo para las cosas espirituales y como que no nos cae muy bien Marta porque no se acercó a los pies de Jesús. Y bueno, hay un buen ejemplo espiritual en ese pasaje. Sin embargo, aquí vemos que Marta dice, o sea, era su Señor también, porque vemos que Marta oyó que Jesús estaba cerca y salió corriendo a buscarlo. Y vemos una fe increíble en Marta, porque sí hubo una palabra quizás de reproche, pero de dolor, o sea, de saber que a lo mejor si Jesús hubiera llegado más pronto de lo que llegó, el dolor que estaban pasando hubiera sido evitado. Aquí vemos una de las expresiones más sinceras y humanas, y eso a mí me encanta, hermanos, porque a veces nosotros como iglesia, como cristianos, como gente que busca crecer en la fe, se nos olvida que somos, que nos dolemos, que sufrimos y que pasamos por momentos incluso de duda. Dice aquí, cuando Marta llegó donde estaba Jesús, el corazón se le salía por los labios. Esta es una de las expresiones más humanas de toda la Biblia. En parte un reproche que no se podía guardar para sí. Dijo, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero no se quedó ahí. Lo hermoso de Marta es, Señor, las cosas, hubiera querido que las cosas fueran diferentes, fue el mensaje, ¿no? Y es bien bonito porque encontramos que Jesús no le dijo, mujer de poca fe, vete de aquí, porque ¿cómo se te ocurre preguntarme eso si yo soy el Señor? Para nada. Jesús no actúa así. Y a veces nosotros, cuando alguien sufre, nuestra primera reacción es, ¿dónde está tu fe? Pues que no crees en un Dios grande. Tengamos cuidado, porque ni el mismo Jesucristo, cuando Marta llegó con ese dolor del corazón, no la apartó diciéndole mujer de poca fe o algo así. Aunque también vemos en la vida de Marta no solamente ese dolor y esa sinceridad hermosa con la que podemos acercarnos a Jesús, sino también le dijo, pero yo sé que tú puedes hacer, o sea, yo sé que tú puedes obrar. Y Marta, hermanos, no estaba hablando de que Jesús podía resucitar a Lázaro, o sea, eso estaba muy fuera de la mente de sus discípulos, de Marta, no estaba como en la agenda ni en el plan. La respuesta, cuando Marta dice, en el versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Cuando Marta le dijo eso, la expresión que ella estaba diciendo era como la confianza absoluta de la relación que había de Jesús con el Padre. Y Marta está diciendo, yo sé que si tú le pides al Padre, no sé qué, acerca de Lázaro, Lázaro o sea, hablando como eternamente. Aquí encontré las palabras, dice, ella estaba expresando una confianza absoluta en la relación íntima que Jesús gozaba con Dios y que en alguna manera esa confianza aseguraría el futuro de Lázaro. O sea, Marta no estaba esperando una resurrección física en ese momento. Ella estaba diciendo, yo confío en que tú tienes una relación con el Padre y eso va a asegurar el futuro eterno de mi hermano. Esas eran las palabras de Marta y la confianza. Sí hubo su momento de dolor, pero también su expresión de confianza.
Hermanos, en momentos como estos, donde, híjole, o sea, estamos orando porque Dios sane, porque Dios haga, recordemos que el Señor nunca es ajeno a nuestro dolor y podemos llegar con nuestras dudas y miedos, pero también diciéndole, Señor, no sé qué está pasando, me hubiera gustado que fuera diferente, pero sé que puedo decirte que tengo absoluta confianza en lo que tú haces, aunque no lo entiendo mucho. Esos fueron más o menos, o parafraseando las palabras de Marta. Vamos a la pregunta número 2. ¿Cuál es la respuesta de Cristo a la fe y confianza que Marta expresa en el versículo 22? Es decir, la respuesta está en el versículo 23, pero ¿qué responde Jesús de lo que Marta le dijo en el versículo 22? Recordemos que Marta le está diciendo a Jesús, yo sé que puedo poner mi confianza en ti porque el futuro de Lázaro, gracias a ti, está asegurado. Es decir, no le estaba diciendo algo incorrecto. Ella lo tenía incompleto en su cabeza, pero tenía confianza en Dios. Entonces Jesucristo le dice, tu hermano va a resucitar, ¿verdad? Marta reconoce la realidad de que se levantará otra vez en la primera resurrección. Dice la pregunta 3, vamos a contestar las preguntas seguido. Pregunta 3 dice, Marta reconoce la realidad de que se levantará otra vez en la primera resurrección. ¿Qué declaración vigorosa hace Cristo al principio del versículo 25? Es decir, fíjense la escena, hermanos. Marta llega con Jesús triste por la situación que estaba pasando. Aquí vemos una nueva revelación dentro de las Escrituras. Marta llega triste, pero confiada. Jesús le da la solución. Y Marta le dice, sí, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. O sea, yo tengo esperanza en que mi hermano ha de volver a vivir en aquel día. No sé cómo ni cuándo, pero sé que me han enseñado que hay una resurrección y creo en ella. Y entonces Jesucristo, responde de la mejor manera. Dice, eso que tú crees, eso que te han dicho, eso que sabes acerca de eso poco que sabes de la vida eterna, bueno, yo soy el cumplimiento de todo eso. Yo soy la resurrección. Y recordemos que así como dijo Jesús, yo soy la verdad, no es yo tengo la verdad o yo tengo el poder de resucitar gente. No, yo soy la resurrección. Ese es el mensaje, hermanos, por el cual Dios permite esta historia. Procuremos que nuestros ojos se pongan más constantemente o vean más allá de la historia en sí. ¿Qué me habla de Jesús? ¿Qué está revelando Jesús de Él en esta historia? No solamente que tiene el poder de levantar los muertos, sino que Él es la resurrección. Él es el cumplimiento y Él es la vida, ¿verdad? Y la esperanza es que los que crean en Él, aunque estén muertos, viviremos. Gloria sea a Dios por ello. La promesa no es que no moriremos físicamente, sino que no moriremos para siempre. Luego Jesús dirige una pregunta personal a Marta. Después de esta declaración de yo soy la resurrección, y si recordarán, en el sermón de la resurrección vemos todos los beneficios de la resurrección, es decir, el cumplimiento, el vencer a la muerte, y el que también nuestra vida, que estaba muerta en sus delitos y pecados, que estaba alejada de Dios, nos dio vida juntamente con Cristo, nos levantó. Esa es la resurrección. Y entonces Jesucristo le pregunta a Marta, ¿tú crees esto? ¿Crees esto? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Vemos aquí tres formas de hablar de Jesucristo. Le dijo Señor, le dijo Cristo y le dijo Hijo de Dios. Marta reconoció el señorío, la misión y la divinidad de Jesucristo en este momento, aún en medio de su dolor. Dice, después, hermanos, vemos también, vamos a perdonar, pregunta 4. Dice, si usted vive y cree en Cristo, ¿qué puede esperar?
si yo vivo y creo en Cristo, según el versículo 26, ¿qué puedes esperar? Voy a leer el versículo 26 y usted responde. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Si yo vivo y creo en Cristo, ¿qué puedo esperar de esta promesa? Muy bien. Después de esto, hermanos, dice el versículo 28 al 32 leímos. Dice que Marta fue y llamó a María, ¿verdad? Diciéndole en secreto para que la gente no siguiera todo: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa, seguramente estaba atendiendo a la gente, entonces se levanta y va deprisa, y Jesús no entró a la aldea, la Biblia dice, sino que se encontró con María, y hubo una situación muy parecida. Incluso es el mismo reclamo que Marta le hace a María. Seguramente hasta ellas mismas lo platicaron o lo sintieron de la misma manera, porque le hace la misma observación. Le dice: Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, dice en el versículo 32. Entonces vamos ahora a leer de los versículos 33 al 44. Dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Aquí, hermanos, ahorita vimos una de las expresiones más humanas del ser humano ante el dolor, y cómo Jesús responde de una manera tierna, misericordiosa, paciente. En el 33 también vemos que ve a esta mujer llorando y ve a la multitud llorando y los acompaña al sepulcro. Es decir, encontramos a un Jesús que se duele y tiene compasión. Pero no solamente encontramos eso en Jesús, de que se duele con ellos, sino que Él se dolió porque perdió a un amigo. Él lloró. Y hermanos, cuando habla de llorar, habla de un dolor profundo. Habla de una melancolía intensa. No es una lágrima que salió así como en las películas, que a veces lo ponen a Jesús tan, no sé, tan sublime, tan ajeno a la multitud, y así como que lo vemos con una lagrimita que cae nada más. No, Jesús se dolió y se conmovió por el perder a un amigo, por entender el dolor que ellos también pasan, y por podernos decir: yo estuve ahí, yo pasé por ahí, yo entiendo el dolor, y yo doy el lenguaje de las lágrimas para expresar el dolor, porque yo lo experimenté. Y eso es un regalo que Jesús nos da a todos nosotros, el lenguaje de lágrimas, y el que Él haya experimentado ese lenguaje para poder decirnos a nosotros: yo pasé por ahí. Tan así fue que el pueblo se admiraba de cómo Jesús lo amaba a Lázaro. Y bueno, Jesús conmovido, dolido. Algunos dicen que cuando dice en el versículo 38 conmovido, también se refería
a la incredulidad y al manifiesta de la gente. Dice, pues que no lo pudo haber sanado antes porque no llegó a tiempo, y su queja. Entonces, esa queja fue muy diferente a la de Marta y María, si podemos notarlo. Pero vemos aquí todo ese cúmulo de emociones en Jesús, pero aún así ordena quitar la piedra y hace uno de los milagros más increíbles, que fue resucitar a un muerto que ya estaba en descomposición. Ok. Dice, pregunta 5. ¿Qué otro atributo exhibe Cristo en el versículo 35? ¿Qué parte de Jesús vemos en el versículo 35? ¿Qué expresa de Jesús ese versículo? ¿Y por cuántos días había estado muerto Lázaro? O sea, cuando Jesús dice, quita la piedra, algo que olvidé mencionar, hermanos, es que la gente, ni las hermanas de Lázaro, ni los discípulos, menos los judíos, esperaban un milagro así. Entonces, ellos, todo esto, nadie sospechaba lo que estaba por ocurrir. Entonces, lo más probable es que ellos dijeran, pues a lo mejor quiere ver a su amigo, ¿verdad? Quiere verlo, pero ya está bien, ya huele mal, ya no está en plena descomposición. Lo que no sabían es que Jesucristo tiene el poder para levantar muertos, y lo hizo así. Muy bien. Dice, aunque la resurrección de Lázaro sería un milagro estupendo, resultando en el asombro de todos y el consuelo indescriptible de Marta y María, recordemos que la meta primaria era otra: la gloria de Dios, abrir camino para que la gloria de Dios, a través de la obra de Jesús en la cruz, se manifestara. También anotemos dos cosas importantes, hermanos: que Jesucristo oró para que este milagro fuera hecho o fuera realizado. Jesús mantenía una comunión íntima y constante de oración con el Padre, y lo expresaba en voz alta para que la gente pudiera contemplar la relación estrecha que tenía con el Padre, especialmente en la preparación de este milagro. Muy bien. Vamos ahora, hermanos, a la última parte. Dice, vamos a leer del 45 al 57 y terminamos el pasaje. Dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, una ciudad llamada Efraín. Se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Aquí tenemos un ejemplo increíble, hermanos. Antes, pregunta 7. ¿Creyeron en Cristo todos los que vieron este milagro y me equivoco que Él ejecutó? Esta pregunta es bien interesante, hermanos, porque fíjense, dice el versículo 45, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Es decir, unos creyeron, pero otros fueron con los fariseos. Entonces la pregunta es, ¿creyeron todos?
usted responda. Y hermanos, aquí tenemos algo bien increíble porque ya acaba de pasar el milagro, acaba de declarar Jesús que Él es la resurrección y los fariseos se enteran, se enojan y dicen esto está fuera de control, tenemos que hacer algo. Y aún en medio de la maldad, del corazón insensible, Dios manifiesta su propósito y su gloria a través de un hombre que, a pesar de que dijo algo que irónicamente él decía, pues tiene que morir alguien para que no sufra todo el pueblo, en el sentido de rebelión, Caifás estaba diciendo algo totalmente correcto en un sentido totalmente opuesto. O sea, por eso dice Juan que profetizó, o sea, dijo una verdad de Dios, él no con esa intención, pero la dijo entendiendo que un hombre tenía que morir por la nación, por todos. Y es algo maravilloso que aún en medio pues del Sanedrín, donde se estaban haciendo planes para matar a Jesús, la gloria de Dios, el propósito y la misión de Dios se ve manifestada. Tenemos un Dios increíble. Dice, el resentimiento de los líderes manifestado temprano en el ministerio público de Dios iba intensificándose día a día. Hubo varios intentos de apedrearle hasta que decidieron que tenían que deshacerse de él definitivamente. Las palabras proféticas de Caifás sirvieron anticipadamente como una sentencia de muerte para Jesús. Desde aquel día fatal no había más duda en su mente acerca de lo que tenían que hacer. Lo único que faltaba era determinar cuándo y cómo llevarlo a cabo. El largo proceso de confrontación entre Jesús y la religión establecida, rígida y legalista, estaba llegando a su culminación. Es decir, la sentencia de muerte de Jesús se había dictado y Jesús ya estaba siendo perseguido por el Sanedrín para matarle. Así que Jesús se fue y se escondió, pero aparece, ¿verdad?, en lo que vemos en la entrada triunfal. Así que así va construyéndose la historia, hermanos. Y solamente cierro, hermanos, este pasaje viendo las verdades bíblicas para nosotros. Vemos a un Jesús que tarda en contestar a Marta y a María, porque sus planes eran distintos y sus planes siempre buscan llevar la gloria de Dios, darle fama a Dios. Es decir, todo lo que nosotros oramos, todas nuestras necesidades, hermano, recordemos que un propósito más grande del milagro en sí mismo que quieren ver nuestros ojos, el Señor está preparando o haciendo las cosas para su gloria. Y muchas veces será diferente, pero será mejor. Vemos en Jesucristo la esperanza de la resurrección eterna y la vida que Él ofrece desde el momento en que nosotros aceptamos o lo seguimos como nuestro Señor y Salvador. Encontramos a un Jesús humano que entiende nuestro dolor, que entiende nuestro llanto y aún nuestras dudas, y no nos juzga y no se ofende con nuestras preguntas. Solo espera que confiemos, aunque no veamos muy claramente qué está pasando. Y hermanos, en medio de tanta maldad, la misión de Dios sigue manifestándose, como lo hizo con Caifás. A pesar de que su intención era la correcta, Dios habló a través de él, aunque no haya sido su intención. Vemos la soberanía y que Dios reina a pesar de intenciones y corazones malos. Tenemos un Dios maravilloso, hermanas, así que quédense con las promesas y con las verdades bíblicas para nuestra vida. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar por 2 peticiones y por un agradecimiento. Hemos estado orando por la señora Ángeles, que está delicada de salud, por el señor Reyes, que tiene pensamientos difíciles y negativos, y vamos a dar gracias porque el nieto de nuestra hermana Lupita ya llegó a este mundo y llegó bien. Así que permítame orar y
y nos despedimos. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos el domingo en el culto para alabar a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu favor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por la confianza que tenemos de saber que tú tienes tiempos hermosos y que tú buscas dar gloria al Padre en todo lo que nosotros pidamos. Permítenos ser pacientes, Señor, para ver tu gloria y tus propósitos más allá de nuestros ojos. Y en esa confianza, Señor, te pedimos y te rogamos por la Señor Ángeles. Pedimos, Señor, que seas tú sanando, Señor, su cuerpo, su mente, y así como siempre procuraba su corazón, también rogamos por su vida espiritual. Señor, también pedimos que tu gracia, tu paz, tu consuelo, tus palabras de amor, Señor, sean gobernando la vida de Reyes. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea sobre su vida y que Él pueda, Señor, conocerte y saber que tú eres vida y que tú eres la resurrección y que tú eres bueno, Señor, y que tú, Dios, en ti hemos pasado de muerte a vida y todas las cosas sean hechas nuevas, Señor. Bendice la vida de Reyes y te pedimos que su esperanza, Señor, esté en ti. Señor, agradecemos la vida que tú le concedes a André. Te damos gracias por él, te pedimos que sea un niño sano, un niño que te conozca, un niño, Padre, protegido y amado por su familia y por ti, Señor. Guarda su vida, gracias porque todo salió bien, y te pedimos, Señor, por la salud de su mamá y por toda esta situación, Señor. Seguimos rogando por esta contingencia, Señor. Seguimos pidiéndote por nuestro gobierno, por los trabajos de mis hermanos, por la economía de nuestro país, por nuestras iglesias, Señor. Sea tu mano, sea tu espíritu, sea tu gracia con todos nosotros, Señor. Te pedimos que nos des un rico descanso y que tu gloria sea manifiesta en todos nosotros, ahora y por siempre, en Cristo. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo, con el favor de Dios, en el culto virtual.